Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de lengua y literatura. Estoy muy emocionado de que estén hoy aquí, espero que estén listos para aprender y divertirnos juntos. Hoy vamos a hablar sobre los cuentos. Los cuentos son una forma maravillosa de contar historias, ya sea de manera real o ficticia. Hoy aprenderemos sobre sus elementos, cómo se estructuran y al final tendrán que responder las preguntas que voy haciendo mediante la clase. Para empezar, ¿qué es un cuento? Un cuento es la narración breve de una historia. Puede ser esta real o ficticia, pero siempre tiene un mensaje o una enseñanza, como por ejemplo La Caperucita Roja. La Caperucita Roja es un cuento clásico que todos conocemos, ¿verdad? Pero esta nos enseña la obediencia y la preocupación. El segundo punto de esta clase son los elementos de un cuento. Por ejemplo, los personajes son quienes realizan las acciones en la historia que está contando. Estos pueden ser humanos, animales o incluso objetos. El ejemplo de para este punto son los tres cerditos. Los personajes de este cuento son los tres cerditos y el lobo. Primera pregunta, ¿cuáles son los personajes de tu cuento favorito y qué características tienen? El tercer punto es la ambientación. La ambientación es el lugar y el tiempo donde ocurre la historia. La ambientación en este caso puede ser realista o ficticia, como por ejemplo en el cuento del Principito. La ambientación de este incluye varios planetas y el desierto, ¿verdad? La segunda pregunta para esta clase será, en un bosque encantado, en una ciudad moderna, en un planeta lejano, ¿cuál sería tu ambientación preferida, tu ambientación que te gustaría para que tú crees tu propio cuento? La siguiente punto es la trama. La trama es la secuencia de eventos que suceden en la historia. La trama tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Ejemplo, la Caperucita Roja. La trama incluye un viaje en el bosque, el encuentro con el lobo y el rescate por parte del cazador. Ahora, ¿cuál sería la trama de tu cuento favorito y cómo ésta se desarrollaría? Vamos con el cuarto o quinto punto. Es el problema, porque para que un cuento tenga la atención de un público, tiene que tener un problema y los personajes deben de resolver ese problema, también llamado como conflicto, ya que es fundamental para generar interés en la historia. Ejemplo, el gato con botas. El conflicto surge cuando el gato debe ayudar a su dueño a mejorar su situación económica. Esta pregunta va a ser la siguiente y la última. ¿Qué conflicto crees que es más interesante de un cuento? ¿Un desafío personal, una aventura peligrosa o un misterio por resolver?